de cuidados y posteriormente pues de la ejecución de ese plan. Entonces, como ya ustedes han venido hablando de lo que son curaciones, curación avanzada, cómo prevenir, ahora nos toca hablar de lo que es la valoración de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es identificar los pasos de la valoración de las heridas, establecer qué conducta debemos seguir una vez que hemos valorado a nuestro paciente. Es una valoración integral, no solamente la lesión, sino tenemos que valorar a nuestro paciente integralmente. Y esa valoración muchas veces no la registramos, ¿no? Es muy importante que nosotros documentemos lo que estamos encontrando, porque como dicen, lo que no está escrito no está hecho. Y muchas veces nos cambian de servicios. ¿Por qué? Porque dicen, no, el otro servicio necesita o no ha venido la colega, entonces nos movilizan, ¿no? Y nosotros tenemos tanto que hacer en nuestro servicio. Entonces, es importante que documentemos y registremos nuestras actividades, y la evolución de la herida. Entonces, vamos a valorar al paciente. ¿Cuáles son los factores que están afectando el proceso de cicatrización? ¿Nuestro paciente tiene alguna enfermedad concomitante? ¿Es diabético? Muchas veces vemos pies diabéticos que tienen larga data. Úlceras venosas que en 2, 3 años. Ahora en la siguiente ponencia, nuestra colega nos va a hablar sobre úlceras venosas, ¿no? Úlceras varicosas. Entonces, es importante que veamos cuál es el proceso, qué enfermedad tiene nuestro paciente que está afectándolo. Los factores de riesgo, tenemos muchas escalas. Ya ayer, hoy día han estado hablando sobre escalas de valoración de riesgo. Entonces, hay que emplear esas escalas para valorar cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente por presentar lesiones. El examen físico cefalocaudal, ¿no? La valoración, es importante que valoremos el dolor, la nutrición. Un paciente caquético o con obesidad mórbida va a tardar en cicatrizar sus lesiones. No, el aspecto psicosocial, tiene apoyo de la familia, porque sabemos que un paciente con alguna enfermedad o con alguna lesión afecta a todo el entorno, afecta a toda la familia, no solamente al paciente. Y la lesión en sí, hay que valorar la lesión. Qué tipo de tejido tiene, qué cantidad de exudado tiene, porque de eso va a depender cuál va a ser nuestro actuar. Aliviar las causas que están afectando esta piel. No, en el caso de lesiones por presión, el manejo de la presión, movilización cada 2 horas. En el caso de úlceras venosas, pues hay que manejar, hay que darle terapia compresiva, ya que el problema pues es de las válvulas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aplicar terapia compresiva. El tratamiento de las enfermedades asociadas, como ya dijimos, si tenemos un paciente diabético, pues tenemos que hacerle un control de glicemia. Si hay alguna alteración vascular, pues también tiene que ir con el especialista. Los cuidados generales, los cuidados de la piel, ¿no? El tratamiento del dolor, el soporte nutricional y sobre todo emocional. Los cuidados locales, retirar los apósitos con la menos traumático posible, ¿no? Entonces existen actualmente liberadores de adhesivos que nos van a ayudar a remover esos adhesivos sin lacerar la piel de nuestros pacientes. Nosotros siempre usamos, ¿qué usamos? Benzina y alcohol, ¿verdad? Entonces ya eso pasó a la historia, eso a veces lacera, irrita la piel de nuestros pacientes. Entonces, y sobre todo de nuestros ancianitos, ¿no? Que tienen la piel tan lábil. Actualmente existen productos removedores de adhesivo que son 100% silicona y que nos van a ayudar a remover todos esos, las barreritas, los esparadrapos, los apósitos hidrocoloides, hidrocelulares, todos los apósitos nos van a ayudar a removerlos sin lacerar la piel de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la cicatrización que tenemos que tener presente? La edad avanzada, los ancianos que tienen esa piel de cebolla, que le ponemos un esparadrapo y cuando lo retiramos, denudamos la piel, ¿no? Sale con toda la dermis, epidermis. Las enfermedades concomitantes, pacientes diabéticos, alteraciones vasculares, las alteraciones nutricionales, que ya dijimos, es importante que nuestro paciente lleve una dieta balanceada. Los fármacos, muchas veces, a veces nuestros pacientes les damos antibiótico-terapia y terminan con una infección o con honguitos, ¿no? Entonces ya nos laceran la piel.
La documentación que realicemos de estas heridas tiene que ser cuantitativa y descriptiva. Tenemos que describir cómo es esa lesión, cómo está el hecho de la lesión, ¿no? ¿Qué tipo de tejido tenemos? ¿No? ¿Es tejido desvitalizado? ¿Está hidratado? ¿Está seco? ¿Ya hay tejido de granulación? ¿Ya está epitelizando? La valoración es integral. Justamente hoy estamos para estandarizar todo este actuar, toda esta valoración, esta documentación y nuestras actividades, ¿no? Y tiene que ser exacta. Lo que nosotros estamos valorando, eso es lo que tenemos que documentar y registrar. Los parámetros de la valoración son tipos de herida, ¿no? ¿Qué tipo de herida tenemos o estamos tratando? ¿Dónde está localizada? ¿Cuán severa es? ¿En qué estadio está? ¿Es aguda o crónica? Las dimensiones. Es importante el largo, el ancho, la profundidad. Si hay túneles o cavidades, hay trayectos sinuosos. El tipo de tejido lo vamos a registrar en porcentaje. ¿No? Si tenemos fibrina, tenemos que ver qué porcentaje tiene. Tejido necrótico, también el porcentaje. El exudado, es importante la cantidad y la calidad de ese exudado, ¿no? ¿Es seroso, es hemático? ¿Qué tipo de exudado tenemos? El olor, siempre el olor lo vamos a registrar o lo vamos a valorar después de la limpieza de la herida. O sea, retiramos los apósitos, nosotros limpiamos nuestra herida con suero fisiológico, con solución salina y valoramos el olor. Al igual que los tejidos, también el tipo de tejido yo no voy a retirar porque muchas veces cuando nosotros retiramos los apósitos de nuestra herida, pues vemos que el tejido parece que hubiese aumentado o el olor característico a veces de los apósitos con plata, ¿no? Parece que tuviésemos pseudomonas. Por eso es que para valorar los tejidos o valorar mi lecho, yo tengo que retirar los apósitos, hacer la limpieza y una vez que ya está limpia la herida, ahí recién hacemos la valoración de el tipo de tejido que tiene y del olor, ¿no? Del exudado también. La piel perilesional, ¿cómo está esa piel? ¿Se nos ha macerado? Porque a veces ponemos un apósito que no nos va a absorber lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Se nos macera todo el borde. Entonces, por eso es importante que si yo valoro que mi lesión tiene un exudado abundante, yo tendré que colocar un apósito que sea altamente absorbente. Ahora vamos a tener el taller de absorción para que ustedes vean cómo es que absorben los diferentes apósitos. No, los bordes, los márgenes, si hay dolor, la biocarga de infección, ¿no? Que tendrá que ir acompañado de tratamiento o terapia antibiótica. Y el progreso hacia la cicatrización, que esa es nuestra meta. Entonces, en cuanto a la localización, puede estar... Miren aquí en zona sacra, puede estar en pies, puede estar en todas las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? En las zonas de presión. Tenemos que registrar si es lateral, si es medial, si es dorsal o es plantar, ¿no? Aquí también en la mano, plantar, dorsal, distal, proximal. Hay que registrarlo con detalles. Y también es importante que nosotros valoremos si tiene riesgo de contaminación, si está cerca al ano, ¿no? Miren, estas lesiones están cerca al ano, está cerca un estoma, está en la zona periostomal. Aquí también, miren, tiene una herida quirúrgica cerca de una zona periostomal. Por esto, en estos casos es importante el marcaje. Actualmente enfermería está incursionando en el marcaje. Ya las chicas del Oncosalud están marcando. En el Rebagliati también ya hay una unidad de ostomías que ellas están realizando el marcaje de los pacientes. Cuán importante es marcar a nuestro paciente para evitar complicaciones, ¿no? Es importante que la tengamos distante a las heridas quirúrgicas. Entonces, evitemos la contaminación, empaquetar espacios muertos y controlar el exudado y en el caso de las lesiones y el efluente en el caso de las ostomías. En cuanto a la etiología, pues es importante que valoremos cuál es la causa, ¿no? Cuál es la enfermedad que está afectando al paciente. En este caso, un pie diabético, una úlcera venosa, una lesión por presión. Y la clasificación, ¿no? Tenemos esta clasificación de acuerdo a si es una herida quirúrgica, una herida no quirúrgica,
puede ser aguda en el caso de las incisiones, de las excisiones, zonas donantes, o puede ser crónica en el caso de las heridas quirúrgicas que ya están dehiscentes o se han infectado. Puede ser no quirúrgica, también son heridas agudas, las quemaduras, abrasiones, desgarros de piel, y heridas crónicas, las lesiones por presión, ¿no? Y también los pies diabéticos. También tenemos una clasificación por la profundidad. Por la profundidad las podemos clasificar en superficial, podemos clasificarla en parcial, ¿no? Que ya hay una pérdida de dermis, epidermis. La superficial solamente tiene coloración, ¿no? La coloración, pero no hay pérdida de dermis, epidermis. En el grosor parcial sí ya hay una pérdida de dermis, epidermis. Y en el grosor total sí ya hay una pérdida de dermis, epidermis, tejido celular subcutáneo, ya hemos perdido musculatura, ¿no? Entonces, puede ser las categorías 3 y 4 de las lesiones por presión. Según la profundidad, miren, aquí tenemos un ejemplo de una lesión superficial, una quemadura de sol también puede ser. Ahora que estamos en verano, hay muchos pacientes que nos llegan así, ¿no? Existen también geles que podemos usar en estos casos. En espesor parcial ya hay pérdida de dermis, epidermis, y el total ya es mucho más profunda. La medición. ¿Cómo vamos a hacer la medición? Para medir nosotros podemos usar el método lineal. No uso el largo y el ancho en sus medidas más extensas, ¿no? Y esta tiene que ser cefalocaudal. Para sacar la superficie corporal vamos a medir el largo, el ancho, por la constante 0.785. Entonces con esto nos va a salir cuál es la superficie de toda esta herida que está afectando a nuestro paciente. También tenemos que medir la profundidad. La profundidad, para medir la profundidad, sí podemos usar alguna sonda, un hisopo, ¿no? Entonces vamos a introducir nuestro hisopo, nuestra sondita, con mucho cuidado, que no vayamos los tejidos, y vamos a usar el método del reloj para registrarlo, ¿no? Aquí estamos introduciendo nuestra sonda, nuestro hisopo, y según las agujas del reloj, nosotros vamos a decir que de 11 a 12 este paciente tiene un bolsillo, ¿no? Y lo vamos a registrar midiendo cuánto fue lo que ingresó de nuestro hisopo o de nuestra sonda. Entonces, en el caso de lesiones irregulares, podemos hacer un trazado de la herida con un acetato. Podríamos usar el acetato de nuestros apósitos, ¿no? Podríamos usarlos y hacer el marcaje marcar la forma de la herida, y ya tenemos, ¿no? Trazada nuestra herida, nuestro moldecito. Aquí tenemos que valorar si nuestra herida está cavitada, si hay túneles, ¿no? Ya hemos visto que podemos usar nuestra sondita o un hisopo, y si hay tractos inusuales, ¿no? Hay una cavidad y hay un túnel que va a llevarnos a otra cavidad, no a un espacio muerto. Entonces, en este caso, tenemos un tracto sinusal, ¿no? Hay que evitar empaquetar espacios muertos. Por eso que cuando nosotros realizamos la curación, nosotros tenemos que introducir aquí también nuestros geles, ¿no? Existen geles, tenemos geles en el mercado que podemos introducirlo de repente con una jeringuita delgada de 1 centímetro, podemos introducir. Dice que los apósitos en las cavidades se llenan hasta el 80%. Y vamos a valorar nuestro tipo de tejido según el proceso de cicatrización, ¿no? ¿En qué fase está? Hemostasia, inflamación, en la proliferación o en la maduración y la remodelación. ¿Qué tipo de tejidos tenemos? Pues el necrótico es el tejido desvitalizado seco. Es esa escara que nosotros muchas veces nos llega a los servicios, ¿no? Los ancianos que llegan con esas escaras en zona sacra. ¿Y cuál es la necesidad de esas escaras? ¿Qué hacemos cuando nos llegan nuestros pacientes con una escara? Desinfectar. ¿Qué más hacemos?
Aparte de desinfectar, claro, porque si yo tengo tejido necrótico, ya hay infección o hay colonización, ¿no?, de esa herida. Entonces, ¿qué más hacemos? Y también le pedimos al médico que evalúe si hay la posibilidad de que lo desbride, ¿no?, desbride quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque toda la lesión, para que empecemos a visualizar tejido de granulación, tiene que estar limpia, ¿no? Entonces, tiene la necesidad de desbridar. Y existen diferentes tipos de desbridación. La mecánica, la quirúrgica. La mecánica era la que hacíamos antes, ¿no? Poníamos una gasa, la embebíamos en suero, la dejábamos y al día siguiente, como depilación, depilábamos nuestra idea. Entonces esa es la mecánica. La quirúrgica es la que la hace el médico, ¿no?, con el instrumental quirúrgico, con un bisturí. Y la autolítica es la que hace el mismo organismo. El mismo organismo elimina todo el tejido desvitalizado del cuerpo que no necesita. Entonces, el desbridamiento autolítico nosotros lo podemos realizar con hidrogeles que existen en el mercado, que ahora más tardecito se los presento. Entonces, el tejido necrótico, como dijimos, es el tejido desvitalizado, ¿no?, seco. El esfacelo también es el tejido desvitalizado, pero que está húmedo. Y el tejido de granulación es el nuevo tejido, ¿no? Aquí ya se produce la neoangiogénesis. Y todos estos tipos de tejido los vamos a registrar por porcentajes. En este caso, miren, tenemos 20% de tejido necrótico, tejido negro seco. El 15% es de fibrina o esfacelo, también le llamamos. El 65% es de tejido de granulación, este es el nuevo tejido que se ha generado, ¿no? Y el epitelio. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, esta es la escara que normalmente nos llegan los ancianitos, ¿no?, y sobre todo en zona sacra. Tenemos el tejido necrótico húmedo, esta es la fibrina, el esfacelo. Aquí tenemos el tejido esfacelar y el tejido desvitalizado, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? De desbridar. Ya sabemos cuáles son los tipos. Este es el tejido de granulación. Aquí tenemos tejido de hipergranulación. Ya. Aquí tenemos, miren, el tono amarillo que nos va a decir que acá tenemos fibrina, ¿no?, o esfacelo. Aquí tenemos el amarillo, tejido esfacelar. El tejido rojo, que nos va a decir que tenemos tejido de, miren aquí, tejido rojo, tenemos tejido de granulación. Esto también lo registramos o lo documentamos en porcentajes, ¿no? Aquí ya, ¿cuánto tenemos de tejido de granulación? ¿Cuánto tendremos aquí? 100%, ¿no? Ya 100% de tejido de granulación, y del borde hacia adentro va a empezar el tejido de epitelización, va a empezar a epitelizar nuestro. También podemos encontrar islotes epiteliales, ¿no?, dermis. Podemos observar tendones, sobre todo en los pies diabéticos, ¿no? Muchas veces el paciente con pie diabético nos llega y ya estamos observando tendones. En el caso de los tendones, es importante que nosotros los mantengamos húmedos. O sea que en este caso sí tenemos que usar un hidrogel para mantener húmedo, que nos dé mayor cantidad de humedad, ¿no? Y un apósito con plata o un hidrofibra con plata para ayudarnos a mantener esta herida limpia de contaminación o infección. Y aquí tenemos el músculo. Estructuras anatómicas que podemos encontrar, en este caso hueso, ¿no? Aquí miren la cápsula articular. Material de osteosíntesis, las grapas. Y es importante también valorar el exudado, ¿no? El exudado, el contenido del exudado es agua, electrolitos, nutrientes, mediadores inflamatorios, células de la serie blanca, enzimas proteolíticas, factores de crecimiento y productos de desecho,
¿no? El exudado es rico en factores de crecimiento, pero lamentablemente cuando hay infección el exudado aumenta y juega en contra de la cicatrización, ¿no? Porque nos macera toda la zona perilesional. Entonces por eso es importante controlarlo. Bueno, aquí tenemos que el contenido contiene niveles elevados de células proinflamatorias, ¿no? Daña la piel perilesional y al exponer la capa germinativa incrementa el riesgo de infección, ¿no? Y inhibe el crecimiento de los fibroblastos y las células dejan de migrar. Es importante que valoremos la cantidad de exudado, ¿no? Si es leve, es alto, es moderado o es abundante. El tipo, qué tipo es ceroso, es hemático, la consistencia y el olor. Aquí tenemos las características. El exudado ceroso claro amino, no con frecuencia se considera normal. ¿No? El exudado purulento sí ya nos va a dar signos de infección. El exudado sanguinolento ya hay presencia de eritrocitos, ¿no? Sobre todo en el tejido de granulación, ¿no? Es muy vascularizado y cuando nosotros realizamos la curación pues sangra muchas veces, ¿no? El verdoso puede indicar también infección bacteriana por pseudomonas y el gris o azulado puede relacionarse con el uso de apósitos que contienen plata, pero apósitos que liberan al hecho la plata. Entonces acá tenemos los colores, los diferentes tipos de exudado. La consistencia puede ser alta, viscosidad, es espeso, en ocasiones pegajoso, o puede ser baja viscosidad, ¿no? Un poco espeso o líquido. Y en cantidades puede ser nulo o ausente, escaso, moderado o abundante. El olor puede estar presente o ausente. Es importante que recordemos que algunos apósitos producen olores característicos. A veces cuando usamos apósitos con plata, como les dije, confundimos el olor con pseudomonas, ¿no? Entonces hay que valorar bien los signos de infección en nuestra lesión, que no haya inflamación, enrojecimiento, calor local. Y el significado del olor del exudado desagradable sí ya indica, si tenemos signos de infección, pues que haya crecimiento bacteriano o infección, tejido necrótico, la fístula entérica o urinaria. Para evaluar el apósito, ¿no? Nosotros tenemos que, si el apósito está seco, es posible que esté en buen estado, que todavía podamos seguir dejándolas, ¿no? El apósito seco es posible que sea el ambiente de elección para las heridas isquémicas. El húmedo, en muchos casos, este es el objetivo en el tratamiento del exudado. Y el mojado, hay muchas pequeñas cantidades de líquidos visibles cuando se retira el apósito. El apósito primario se encuentra muy manchado. Cuando nuestro apósito está saturado, nosotros ya tenemos que retirarlo. Miren, esta es la característica de la hidrofibra. Cuando nosotros usamos una hidrofibra, la absorción de la hidrofibra, que la vamos a ver luego, es vertical, no es capilar, ¿no? Donde se humedece, ahí se gelifica y toma la apariencia del exudado que absorbe. Si el exudado es verdoso, la hidrofibra será verdosa. Si el exudado es rojo, tornará rojo. Entonces no hay que asustarnos cuando nosotros veamos el apósito con estas características. Lo que tenemos que valorar es cómo está nuestra piel perilesional, cómo está nuestro paciente, ¿no? Una evaluación física completa, cefalocaudal. La evaluación del apósito. Si está saturado, el apósito primario se encuentra mojado y hay traspaso del exudado, se requiere mayor frecuencia de cambios del apósito. Muchas veces preguntan, ¿cuánto tiempo dura este apósito? ¿No? Los laboratorios recomiendan, dice, de 5 a 7 días, ¿no? En caso de hidrofibras con plata pueden durar hasta 14 días. Y existe un apósito que es para quemaduras que queda en la lesión hasta 21 días, ¿no? Pero siempre tenemos que valorar si se ha saturado o no. Si el apósito se nos saturó, está chorreando, vemos que el borde está macerado, nosotros lo tenemos que retirar al día siguiente, ¿no? Pero la ventaja de esta curación con alta tecnología es que
Nosotros cada día que citamos a nuestros pacientes vemos cómo está interactuando la lesión con el apósito y yo puedo ir espaciando las curaciones. Entonces yo tengo el primer contacto con mi paciente, lo citaré al día siguiente o a los 2 días, veo cómo está el apósito, si el apósito está bien, podría citarlo nuevamente al día siguiente y ahí sí ya realizar el cambio del apósito. Y como ya vimos que en 3 días el apósito estaba bien, vuelvo a citar a mi paciente, pero ya a los 3 días. ¿No? Por eso dice, los apósitos pueden estar de 5 a 7 días. Si hay fuga de exudado, los apósitos se encuentran saturados. Si hay fugas de exudado del apósito tanto primario como secundario hacia las ropas, es indicación de que hay que retirarlo. Y la piel circundante, también es importante que la valoremos y registremos cómo está. Miren, en este caso hay enrojecimiento, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar si la piel está sana o está normal, está enrojecido, palidece, hay eritema, hay hiperpigmentación, hay maceración o hay laceración. Miren, en este caso, esta piel está macerada, ¿no? La piel perilesional está macerada. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos a nuestro paciente, lo estamos curando con apósitos, con tecnología, pero ¿qué quiere decir? Que esta herida es muy exudativa y necesito cambiar la tecnología, ¿no? Bueno, normalmente que cuando curamos con gasas se nos presentan así los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos indican? Que tenemos que cambiar a un apósito con tecnología. Pero a veces usamos un apósito que no es lo suficientemente absorbente. Entonces, tenemos que buscar un apósito que sea más absorbente para evitar esta maceración. ¿Cómo están los bordes? Los bordes pueden estar no definidos, difusos, incapaz de distinguir claramente el contorno de la herida, o puede estar adheridos, como este caso. Miren, los bordes están adheridos, parejos o a ras con la base de la herida. Este es un caso de bordes no adheridos, están sueltos, aquí hay un bolsillo, ¿no? Hiperqueratósicos. Muchas veces encontramos a nuestros pacientitos con pie diabético, ¿no? Con esta hiperqueratosis, o los bordes están enrollados. Eso también nos va a retrasar la cicatrización. Tenemos que valorar la evaluación palpatoria, si hay edema, si hay pulsos presentes, pulso pedio, el pulso tibial, cómo está la temperatura, si hay calor, signos de infección, ¿no? Cómo está esa zona perilesional también, mira que hay una induración, puede ser signos de colección. Valorar el dolor. Para valorar el dolor nosotros tenemos la escala de valoración, ¿no? La escala de valoración de EVA, que el dolor puede ser secundario a edema, inflamación o infección. En el caso de la infección tenemos que valorar si nuestra herida está contaminada o está colonizada, ¿no? Si la colonización es baja, si hay una colonización crítica, una colonización alta o hay infección. Los riesgos de infección, ¿no? Tenemos que valorar si hay tejido necrótico o cuerpo extraño, larga evolución o gran tamaño. Si hay una larga evolución de nuestra lesión o hay retraso de la cicatrización, pues ya tenemos que valorar si hay una infección, realizar un cultivo, ¿no? La localización próxima a un foco de posible contaminación, sobre todo en el caso de las ostomías. Si hay signos de infección, tenemos que, si hay cambio de color del lecho de la herida, un aumento o cambio de las características del exudado, esto nos va a dar indicios de que hay una infección. Si hay retraso de tensión de la cicatrización, hay edema, tejido de granulación sangrante o friable, ¿no? Si hay mal olor característico, hay induración o formas bolsas o puentes. Las biopelículas, el biofilm, bueno, son las causas de más del 80% de las infecciones, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos con heridas que no cicatrizan o que nosotros al día siguiente realizamos las curaciones diarias y al día siguiente nuevamente tenemos fibrina, nuevamente tenemos ese color verdoso, ¿no? Entonces eso quiere indicar que ya no estamos hablando solo de una infección, sino ya hay presencia de biofilm. No es una sustancia viscosa translúcida, tan brillante como un gel, y se forma y queda fuertemente adherida a la herida. No sea, el biofilm, dentro de 2 horas nuevamente se vuelve a formar. Por eso es que ya tenemos que usar desinfectantes, limpiadores, en el caso de que tengamos biofilm.
Algunas bacterias en su fenotipo biofil producen pigmentos verdes o amarillos, miren, esa es la característica, se recuperan rápidamente después de una acción mecánica. Pero recuerden que luego de 2 a 4 horas, esto nuevamente aparece, ¿no? Se desarrolla la sustancia polimérica extracelular inicial y proporciona cada vez más resistencia a antibióticos, antisépticos y desinfectantes. ¿Y cuál es nuestra meta? Llegar a la pronta cicatrización, ¿no? Aquí tenemos un paciente en el día 0 y después de usar una curación con tecnología tenemos al día 33 y luego el día 55. Si no se obtiene mejoría de 2 a 4 semanas, no vemos que nuestra lesión se ha reducido, pues tenemos que cambiar, tenemos que reevaluar y cambiar nuestro plan de cicatrización, ¿no? Nuestro plan de tratamiento. Bueno, estos ya los vimos, los parámetros de valoración, la localización, el tipo. Aquí tenemos ya la valoración. Esta es una lesión por presión. ¿De qué grado? Grado 4. ¿Por qué? Porque ya tenemos exposición de huesos, ¿no? De zonas óseas. Es de grosor total. Las dimensiones, el largo 16 centímetros, el ancho 22 centímetros y la profundidad 6 centímetros. No, según las manecillas del reloj tenemos un túnel presente de 10 a 12. Consideramos que la cabeza son las 12 y los pies son las 6. Ustedes tienen unas hojitas, ¿no? Ahí están unas hojitas donde está qué es lo que vamos a valorar. Entonces, aquí, ¿cuánto por ciento tenemos de tejido de granulación? A ver, ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento tenemos de tejido de granulación? Aquí, miren. Bueno, aquí nos están considerando que tiene un 60% de tejido de granulación y un 40% de esfacelo, ¿no? Miren, aquí está el esfacelo. El exudado es ceroso, baja viscosidad abundante, la piel circundante está dentro de límites normales, los bordes están adosados de la 1 a las 9 y están sueltos de las 10 a las 12, ¿no? Aquí tenemos las 9, entonces aquí tenemos de 10 a 12 y aquí está nuestro túnel presente. No hay olor después de lavar y no hay evidencia de infección.